8 de la mañana, 14 minutos. La situación en Siria respecto a un posible ataque de Estados Unidos parece haber entrado en una situación de estancamiento, por lo menos por algunas horas, luego que el presidente Barack Obama declarara el sábado que va a pedir o que va a hacer una consulta al Congreso de ese país respecto a la pertinencia o no de lanzar ese ataque. Lo hizo de manera pública junto al vicepresidente Joe Biden, pero además ya se sabe que a nivel de la Casa Blanca se lanzó una intensa campaña de lobby para intentar convencer a los parlamentarios reticentes a dar su apoyo a la intervención militar en Siria. Obama, el vicepresidente Joe Biden y el jefe de los servicios de la presidencia multiplicaron los llamados telefónicos a senadores y diputados, según señala este lunes la prensa norteamericana. Y por otra parte, el secretario de Estado estadounidense John Kerry afirmó ayer domingo que su país tiene pruebas de que el régimen sirio usó gas sarín en el supuesto ataque con armas químicas en la periferia de Damasco el pasado 21 de agosto. Raúl Rosende es uruguayo y es director de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Está justamente en Siria. ¿Qué tal, Raúl? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Muy bien. ¿Cómo está el día hoy? Tú estás en Damasco, ¿no? ¿Cuál es la situación a esta hora? Sí, yo estoy en Damasco. La situación es relativamente calma. Hoy es un día laborable, normal en Damasco. La ciudad está funcionando normalmente. Quiere decir que si bien se escuchan detonaciones y explosiones que vienen desde las zonas rurales de Damasco, dentro de la ciudad en sí la situación es de relativa calma y la gente, trata de hacer su vida normalmente y adaptarse a la situación de crisis que Siria vive ya desde hace 2 años, ¿verdad? Claro. Raúl, ¿desde cuándo estás tú en Siria? Mira, yo llegué en enero de este año, así que ya hace varios meses que estoy aquí en Damasco. Claro. ¿Has trabajado para Naciones Unidas en otras misiones en otros países? Sí, siempre he trabajado en contextos de conflicto o de post-conflicto. Antes de Siria estuve en Yemen, estuve en Jerusalén, en Colombia, en Afganistán, en Guatemala, o sea, en general en situaciones relativamente similares a las que vive Siria en estos momentos. ¿Y en qué consiste concretamente el trabajo de ustedes, de la oficina? Mira, yo te diría que la ONU tiene presencia a 2 niveles en Siria. Hay una misión especial que trata de ejercer buenos oficios y mediación entre las diferentes partes para encontrar una solución política negociada al conflicto. Y después hay otra parte que es humanitaria, que es donde nosotros estamos trabajando particularmente, que tiene que ver fundamentalmente con llevarle ayuda a la población civil que sufre los efectos de la crisis, del conflicto, y en el caso nuestro particularmente tratamos de negociar con las diferentes partes, con el gobierno y con los grupos opositores la posibilidad de que la ONU tenga acceso a las zonas más afectadas por la violencia, a las zonas donde el conflicto tiene lugar, ¿no? Y en relación a tu experiencia en conflictos anteriores, ¿cómo describirías esta situación que se está viviendo hoy en Siria? Mira, yo te diría que aún en comparación con otras situaciones de conflicto, los niveles de violencia aquí en Siria son muy altos, aún en comparación con otros contextos. Por ejemplo, a 2 años de comenzada la crisis en Siria, ya el número que se calcula de muertos es aproximadamente 100.000 personas. Esta es la misma cantidad de muertos que hubo en la guerra en Bosnia, en los 90, en los Balcanes, pero después de 5 años de conflicto. Quiere decir que en la mitad del tiempo el conflicto en Siria ha generado la misma cantidad de muertos. Esto es un ejemplo bastante elocuente que demuestra los altos niveles de confrontación y el alto nivel de violencia de la crisis en Siria. Realmente, yo te diría, en comparación con otras situaciones de violencia en el mundo, realmente es una de las situaciones humanitarias, una de las catástrofes humanitarias
más serias que en estos momentos se están viviendo. Es un conflicto que no discrimina entre población civil y rebeldes. Mira, ese es un buen punto el que mencionás, porque es una característica que yo te diría ahora no solamente en Siria, sino en la mayoría de los conflictos en el mundo, lamentablemente, donde más y más se ve que los principalmente afectados son los civiles. O sea, en la primera parte del siglo XX, y hay estadísticas bastante claras en ese sentido, en la primera parte del siglo XX la mayor cantidad de muertos eran los soldados, los combatientes. En la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, en conflictos civiles. Lamentablemente en los últimos años lo que uno ve, y de vuelta, Siria es un buen ejemplo de todo esto, lo que uno ve es que la mayor cantidad de los afectados son la población civil, lo cual implica, bueno, una ruptura absoluta de lo que es el derecho internacional humanitario, y claro, y esto hace que los conflictos sean mucho más graves, porque es población civil, población no combatiente, niños, mujeres, ancianos, y lamentablemente esto se está dando mucho en Siria, ¿no? Claro. Estados Unidos insiste en que el gobierno utilizó armas químicas en una zona de las afueras de Damasco. ¿Ustedes tienen algún elemento, ustedes que están trabajando en el terreno, tienen algún elemento en un sentido favorable o contrario a esa teoría? Mira, se está haciendo una investigación científica y en los próximos días los resultados van a estar prontos. El secretario general de la ONU envió un equipo especial de científicos a Damasco. Estos científicos lograron entrar a las zonas donde supuestamente el uso de armas químicas tuvo lugar. Fue una experiencia muy difícil porque hubo que entrar a las zonas de la periferia urbana de Damasco, donde por meses y meses ha habido bombardeo, uso de artillería y demás. Se logró un cese al fuego por algunas horas entre las diferentes partes. Finalmente los científicos pudieron entrar, extrajeron algunas muestras. Ellos ya terminaron su misión aquí en Siria, viajaron a Europa y están haciendo la investigación respectiva. Esperamos que en los próximos días los resultados de esta investigación estén prontos. ¿Tú tenés planes de permanecer allí, Raúl? Bueno, mirá, yo por el momento voy a seguir un tiempo más, posiblemente hasta diciembre, enero, y bueno, después veré cómo negocio con mi organización, pero sí, por ahora yo estoy aquí en Siria, estoy destacado en Damasco, y bueno, voy a seguir aquí por unos meses al menos. Claro, te pregunto porque justamente lo que comentábamos antes de iniciar la entrevista, ¿verdad? El anuncio hecho por el presidente de los Estados Unidos de consultar al Congreso antes de iniciar una acción bélica, pero tampoco es una decisión vinculante. Se aclaraba ayer desde el gobierno de Estados Unidos que más allá de lo que manifiesta el Congreso de los Estados Unidos, el Poder Ejecutivo, la Casa Blanca, termina teniendo la última palabra y puede resolver una acción militar. ¿Qué conducta tomarías tú o qué es lo que prevé hacer tu organización en el caso de un inminente inicio de conflicto bélico? Mira, nosotros estamos en Damasco. Es importante enfatizar que la ONU está dentro de Siria y por el momento nosotros no tenemos planes de irnos, no hay planes de evacuación. Como te decía, el nivel de sufrimiento de la población civil es muy alto, por lo tanto nosotros seguimos continuando ejecutando nuestros programas junto con contrapartes sirias, junto con organizaciones sirias. Por el momento no tenemos previsto salir del país. Es cierto que algunos colegas han salido, pero la presencia de personal internacional en estos momentos es de 40 personas. No solamente en Damasco, también estamos en algunas ciudades del interior. Por ahora no pensamos irnos. Por supuesto, hay algunos protocolos de seguridad que cumplimos, nuestros movimientos están restringidos. En los últimos días no caminamos en lo posible, a algunas normas básicas de seguridad, pero por ahora no nos quedamos aquí. Pero también te digo que, bueno, ahora Siria está en los titulares del mundo, la posibilidad de una acción bélica del exterior
ser contemplado. Pero bueno, la situación de violencia en Siria, como te decía, comenzó hace 2 años, ¿no? Y si bien la ciudad de Damasco, donde estamos nosotros, no ha sido muy afectada, pero bueno, otras ciudades del país han sido gravemente afectadas. Lo que quiero decir es que la violencia no es una cosa que pueda ocurrir en las próximas horas en Siria. Lamentablemente ha habido mucha violencia en los últimos 2 años, y bueno, hemos tratado de adecuarnos en nuestro trabajo a las difíciles condiciones que imperan en el país. ¿Cómo toma la población local el hecho de que pueda haber una intervención extranjera de Estados Unidos y algún aliado? En líneas generales, digamos, ¿están en favor de la teoría norteamericana de que hay que castigar al gobierno si usó armas químicas o repudian una intervención extranjera? Mira, sería difícil decirlo, pero por supuesto que para la gente es un motivo de preocupación cualquier acción de violencia, ¿no? Como te decía, en el país ha habido ciudades bombardeadas y severamente afectadas por violencia por mucho tiempo, y esto ha acarreado terribles desgracias para la población civil. O sea que para la gente es motivo de diaria preocupación el tema de la violencia. En las últimas horas, bueno, después de los anuncios que ha habido, yo he notado como un cierto alivio, ¿no? En el sentido de que lo que parecía inminente no tuvo lugar. Hace 2 días la ciudad estuvo bastante paralizada. Hoy, como te decía, la vida sigue, hay tráfico, la gente está trabajando. Pero bueno, hay tensión, por supuesto, hay tensión, hay preocupación. También en este tipo de situaciones es muy típico que la gente se acostumbra, ¿no? Se acostumbra a la guerra y a la violencia, ¿no? La vida sigue, no es que la gente se queda en su casa o en sus sótanos escondida todo el tiempo. Ahora, por ejemplo, yo estoy en mi oficina, miro por la ventana, tengo un parque abajo de mi edificio, y bueno, hay niños jugando, hay gente, ¿no? Mientras al mismo tiempo se escuchan a lo lejos detonaciones, ¿no? Lo que te quiero decir es que la vida sigue, ¿no? Y la gente trata de acostumbrarse. Dentro de todo lo difícil que esto es, la gente trata de acostumbrarse. Pero sí, con mucha tensión y mucha preocupación, por supuesto. Claro. Raúl, saliendo un poco del tema del conflicto, hace poco se estrenó aquí en Uruguay un documental sobre la yerba mate y el fenómeno del mate en esta región del mundo. Y el documental presentaba un dato bastante curioso para muchos, y es que el principal importador de yerba mate fuera de la región, de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, es Siria. Y explicaba el documental que hay un gran intercambio entre, sobre todo, Argentina y Siria por una cantidad de inmigrantes que se han radicado en Argentina desde Siria, y que esa costumbre se exportó hacia Siria. ¿Lo pudiste comprobar? Sí, absolutamente, porque bueno, como ustedes saben, en Argentina, pero también en Uruguay y en otros países del sur, hay muchas colonias sirio-libanesas, ¿no? Como se les llama en América Latina. Son sirios que fueron a América Latina como inmigrantes, yo creo que a principios del siglo XX, ¿no? Que llegaban con pasaporte turco, porque en esa época esta zona estaba gobernada por el Imperio Otomano. Pero bueno, muchas de esas comunidades mantuvieron sus vínculos con la región, con Siria, y alguna de esa gente volvió. Al volver, bueno, trajeron muchas de las costumbres que habían adquirido en Argentina o en Uruguay. Así que sí, mucha gente toma mate incluso sin saber que el mate es de América Latina. Claro. Posiblemente pensando que el mate es de Medio Oriente, pero en los supermercados es posible encontrar, tanto aquí como en el Líbano, en Beirut, que está muy cerca de donde estamos, es posible encontrar yerba mate, sí. Según el documental, existe la misma costumbre de la ronda del mate, pero hay una diferencia, y es que cada uno tiene su propio mate. Lo que se comparte es el agua, un termo con agua, una caldera con agua. Sí, yo creo que sí. Me parece que la posibilidad de compartir el mate y la bombilla no les resulta muy efectiva. Sí. Pero sí, acá hay variantes locales, ¿no? Claro. Raúl, te agradecemos mucho y bueno, evidentemente no es un trabajo simple el de ustedes. No es en este momento
particularmente simple la situación en Siria, pero bueno, gracias por este contacto. No, gracias a ustedes y bueno, seguimos en comunicación. Muchas gracias. Raúl Roséndez, uruguayo, es director de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios allí en Siria, en Damasco. Ustedes lo escuchaban,